Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 15 años y un acompañante que no es Alan Sandoval, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. Alan es psicólogo clínico cognitivo-conductual, es terapeuta que siempre basa su práctica en evidencias y con perspectiva de género y derechos humanos. Hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buen día. Bien, todo bien. Alan, ¿con qué pronombre tú te identificas? ¿Perdón? ¿Con qué pronombre te identificas? Él está bien, sin ningún Perfecto. problema. Perfecto. Y Alan está aquí, como dije, psicólogo clínico y cognitivo-conductual, y él nos va a hablar de un tema que honestamente yo desconozco mucho. Pero, o tal vez no, vamos a ver. Pero es sobre los sistemas de creencias. Y antes de hablar de ese tema, debemos definirlo. Entonces, Alan, te pregunto, ¿qué son los sistemas de creencias? Normalmente podemos llegar a pensar que los desconocemos, pero en realidad creo que basamos nuestra vida en gran parte de estos sistemas de creencias, que no es otra cosa más que las reglas, las leyes, pues sí, estos discursos internos que pareciera que están presentes en cada momento de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, el color negro es un color que se me va bien, que me gusta mucho, y entonces esa es una regla interiorizada que se suma a este complejo sistema de creencias y pues yo lo pongo en práctica en mi día a día. Entonces prácticamente eso es. O sea, no solamente son los sistemas de creencias religiosos ni los ideales políticos. O sea, va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Sí, así es justamente. ¿Y qué tipo de creencias existen? Para empezar, vamos a entender una cosa. La creencia se llama así creencia y se difiere a lo mejor de otros discursos internos como los pensamientos, como las ideas, porque las creencias se cree en ella. ¿Me explico? Entonces hay como un pensamiento puede llegar y te puede decir, no sé, pareciera que se ve interesante aquel coche, ¿no? O se ve interesante aquella playera, blusa, ropa en general, ¿no? Pues un pensamiento, es una pregunta, es un discurso. Y la creencia es algo que en lo que se cree, en lo que ya uno ni siquiera cuestiona, ¿no? Entonces tú ves por ejemplo, el iPhone, pues te puedes decir marcas. Sí, claro. Entonces, tú ves algo así como el iPhone y que es un tipo de marca de celular y dices, es que lo necesito, ¿no? Y entonces ya es una creencia que tú crees en ello. O sea, si alguien te lo cuestiona, pues ya es como, no, o sea, es necesario para mí. Entonces, hay creencias, infinitas, y hay creencias que podemos definir incluso como creencias, unas más racionales que otras, por ejemplo, unas más entendibles que otras, unas más realistas que otras. Entonces, bueno, hay muchos tipos de creencias en general, pero por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual, que es con la que yo trabajo, hablamos mucho de estas creencias que pueden ser sanas y estas creencias que no son tan sanas y que hay que empezar a modificar. ¿Tú me puedes dar un ejemplo de creencias no sanas que yo puedo identificar en el día a día a nivel personal? Te lo puse ahorita como un ejemplo en esto del celular, ¿no? Que sí. es como una cuestión que dices tú, necesito un tipo de celular específico. No lo necesitas. O sea, no es necesario. O sea, pues mira, claro, te facilita. Ese es un ejemplo perfecto porque yo mismo te iba a responder diciéndote, pero dame uno que sea no sano, porque lo del celular se necesita. Yo te iba a decir exactamente eso. No, y en realidad vamos a entender, por ejemplo, es algo que se hace mucho en terapia, ¿no? Comprender como lo que es en realidad una necesidad. Algo necesario es algo que te facilita la vida, vivir. Y el celular te facilita ciertas acciones de vivir, pero no te facilita la vida, ¿no? Te facilita, por ejemplo, a lo mejor una cámara, te facilita a lo mejor, por ejemplo, cierto estatus, porque también lo que hace el celular, lo hace otro tipo de celular. Pero pareciera que nuestra cabeza, ¿no? Es como, lo necesito y no me importa si no tengo dinero, me voy a endeudar o endrogar, decimos por acá en México, y voy a gastar tantos miles de pesos en este celular. Y pues simplemente los gastamos, pese a que a lo mejor no tenemos la estabilidad económica, estamos batallando en otras cosas,
ese dinero se puede invertir en salud mental, en salud física, y pues se nos olvida esta parte, ¿no? Porque esta creencia se vuelve como una determinante a lo que tenemos que seguir. Fernando habló al principio de que no solamente son creencias religiosas o políticas, pero quiero preguntarte y confirmar contigo, ¿las creencias religiosas y políticas cuentan como tipos de creencias a nivel... como sistemas de creencias a nivel psicológico? Claro. Y también se debate. Yo creo que lo hemos visto mucho en las películas, en las series, ¿no? Como a veces este tipo de creencias pueden llevar a comportamientos inadecuados. Sería muy buena que se llama en Netflix, es un documental que habla de cierto tipo de iglesia, ¿no? Y cómo obligan a sus integrantes de esta iglesia a realizar ciertas acciones que son inadecuadas para su bienestar físico y mental. Entonces, es una creencia religiosa que a lo mejor tiene fundamento en una historia de vida de todo un pueblo, pero que a veces ya no es sana, ya no está actualizada, es obsoleta, vaya, y hay que cambiarla, hay que modificarla para el bienestar propio. ¿Y cómo puede un sistema de creencia afectar el cómo vemos la vida? Porque tú ahora mismo estás hablando, por ejemplo, de cierto tipo de mentalidad, por ejemplo, sectaria, que inicia precisamente con un sistema de creencias religioso o espiritual. ¿Cómo puede afectar la vida de un ser humano un sistema de creencias? A modo global, y según mi experiencia, porque claro, muchos psicólogos te van a decir otras cosas. Cuando ese sistema de creencias es tan inflexible, empieza a ser molesto. Oh, claro. O sea, cuando yo no soy capaz de cuestionar esa creencia, cuando yo no soy capaz de determinar si es aplicable a mi momento de vida, empieza a ser molesto, empieza a ser incómodo y hasta doloroso para algunas personas. Es decir, yo soy católico, por ejemplo. Y en el catolicismo hay muchas reglas, hay muchas creencias que pueden llegar a hacernos daño. Pero, por ejemplo, para mí no es un problema ir, no sé, cada febrero a visitar al Santo Niño de Atocha en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, en una peregrinación, caminando, trasnochándome, desvelándome, levantándome en la mañana. Para mí no es un problema y es una creencia que se vuelve pues, sana porque enriquece mi espiritualidad. Pero resulta que, no sé, mi médico me dice, oye, no puedes levantarte a las 4 de la mañana y empezar a caminar a tales temperaturas, entonces no puedes ir a la peregrinación, a esta marcha. Y entonces yo me digo a mí mismo, ¿cómo que no puedo? Yo tengo que ir. Se vuelve inflexible la creencia. Y hay una justificación detrás completamente válida. Porque si no voy, entonces no soy suficientemente buen cristiano, entonces no soy suficientemente buen creyente, no soy suficientemente buen hijo, hermano, y nos vamos más atrás. Y entonces empieza a ser tan inflexible que no me importa poner en riesgo mi salud física con tal de cumplir con esta regla y esta norma, que seamos honestos. O sea, nadie se entera si vas o no vas. O sea, no viene el mismo Papa a darte absolución solo por ir a la peregrinación, ¿no? Pero creo que Dios, que es tan bueno y tan amoroso, ¿no? Desde tu perspectiva, pues va a entender que en esta ocasión no puede. Y entonces ahí es cuando empieza el problema. Esta incapacidad que podemos llegar a tener. Pero Alan, entonces, ¿cómo? O la pregunta sería, ¿puede una persona darse cuenta de cuándo su sistema de creencias es limitante y le afecta? Porque si tú me estás diciendo que una persona, en el ejemplo que diste, va a justificar con razones válidas para él que su sistema de creencias es funcional, es activo, es bueno, es consistente. Entonces, ¿cómo un ser humano y un individuo se puede dar cuenta de que su sistema de creencias no? Claro, porque puede caer una persona que tiene un sistema de creencia inflexible en creer que lo que está haciendo es para su bien. Claro. Entonces, o necesita ayuda completamente de una persona externa o una persona que conozca de estos temas para poder identificarlo. Sí, y estos espacios, por ejemplo. Okay. Creo que las redes sociales están muy satanizadas, TikTok y todo eso. Pero al final lo que hacen este tipo de espacios es abrirnos la mente y decir, ¿a poco esto está mal? O sea, ¿a poco tengo que cuestionarme si lo que estoy creyendo es correcto o incorrecto, ¿no? Entonces,
Creo que una de las grandes ventajas de la globalización de la comunicación es eso, que ya podemos escuchar otras experiencias, otras cosas, otras ideas, formas de pensar de los demás y de las demás. Y entonces ahí es cuando comienza este proceso de darme cuenta de, pareciera que hay un malestar que en psicología clínica se conoce como síntoma. Pareciera que hay un malestar al que le tengo que prestar atención, porque resulta que, no sé, si me compré el iPhone, por ejemplo, pero pues no me siento bien, me siento muy ansioso por todo el gasto que hice, me siento muy ansioso por saber si lo voy a poder pagar o no, porque lo saqué a meses sin intereses con la tarjeta de crédito, y aparece este malestar, no puedo dormir, a veces salgo a la calle y salgo con miedo un poco, porque tengo un aparato tan costoso, y todo esto es un malestar que a lo mejor no le prestamos atención, pero que es algo que tenemos que escuchar. Porque al final del día es tu vida diciéndote, oye, aquí hay un cambio que tienes que hacer. Claro, y es ahí donde comienza. Claro, por ahí yo escuché que si no es un tema, no es un problema. Entonces, si ya se vuelve un tema, pues quiere decir que hay algo que está afectándote. ¿Cómo así? Si no es un tema. O sea, si no es algo que tú le dediques tanta cabeza en tu vida, como que no es un problema, porque tú no lo piensas tanto. O sea, no lo tienes tan pendiente. Ahora, si tú comienzas a tenerlo muy pendiente, es por algo. Claro, sí, efectivamente es como empieza a oler, decimos por acá. Empieza a oler y empieza a oler mal. Y eso ya no es tan bueno. Y entonces si no te das cuenta tú, te lo dice el exterior. Claro. Las personas con las que vives, estas personas de trabajo, familia, amigos, pareja, te dicen, oye, esto como que no está bien. Y empiezan a poner límites, y entonces estos límites te dicen como que entonces tengo que hacer algo. El problema viene un poco cuando las personas no reciben estos límites. Por eso es bueno ponerle límites a los demás. Porque el problema viene cuando nadie le dice nada y todo el mundo le dice, y la persona ni siquiera se da cuenta. Tal es el caso, por ejemplo, rápidamente, así con un trastorno de personalidad narcisista, que se está sonando mucho, ¿no? El trastorno de personalidad narcisista es egosintónico. Es decir, ellos no se dan cuenta de que hay un problema. Exacto. La gente de afuera viene y le dice, oye, espérate, no puedes tratar así a los demás. E incluso se justifican y dicen, claro que puedo porque soy yo. O sea, yo soy yo y puedo hacer lo que se me da la gana. Y entonces es cuando vienen los demás y empiezan a poner estos límites y ya empieza a oler, ¿no? Y se vuelve el tema como tú acabas de mencionar. Yo quería preguntarte si una persona con trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, que crea un patrón de comportamiento, apagar y prender la luz 5 veces, o salir y entrar de la habitación tantas veces, o lavarse la mano tantas veces, ¿eso se vuelve un sistema de creencia o esos son comportamientos puros de una persona con un trastorno? Sí. Mira, hay muchas teorías explicativas de los trastornos psicológicos. Muchas. Yo te hablo desde mi esquema, desde lo que conozco, desde mi sistema de creencias, que es la psicología clínica cognitivo-conductual. Entonces, todo comportamiento se sustenta en un pensamiento, en una creencia. Mucha gente dice, es que yo no pensé cuando lo hago. Yo lo hago sin pensarlo. Nuestra cabeza procesa mucha información, entonces siempre está pensando. Y a veces no piensa cosas tan elaboradas, a veces piensa cosas repetitivas, como en el caso del trastorno obsesivo compulsivo. Es como, tengo que lavarme las manos. Me ensucié, tengo que lavarme las manos. Y entonces hago el comportamiento. Entonces ya es automática la creencia, está tan cimentada en él, en ella, que la persona necesita llevarlo a cabo, ¿va? Claro. Pero así como hay esta explicación del trastorno obsesivo compulsivo, hay otras. Y lo que yo digo no es ley de vida. Entonces igual y también está la teoría psicoanalítica, otras teorías como que pueden ser también importantes para entender ese tipo de trastornos o de desórdenes. Entonces, yo te podría decir que desde mi experiencia y desde lo que yo he trabajado, justamente, por ejemplo, con el TOC, hay un sistema de creencias súper inflexible sobre cómo debe de ser el día a día. Ok. Y yo quería preguntarte entonces, ese sistema de creencia inflexible, ¿hay forma, no sé si hay forma de romperlo de una manera general o es un acercamiento muy individual en cada caso?
Es muy individual, porque es como la psicología clínica es como cualquier área de la medicina, ¿sí? Ujú. Entonces, si bien hay un procedimiento, por ejemplo, en la ortodoncia, para ponerte a ti tus brackets o Ujú. tus frenos, no sé cómo se llaman allá. Bracers, le dicen aquí. Entonces, si hay un procedimiento para ponerlo general, Ujú. pero yo no puedo llegar contigo y cumplir con un manual. Claro. Tal cual. Tengo que hacer una revisión primero, individual, de tu historia de vida o en este caso, tomarte algunas fotografías, sacarte alguna radiografía y allí determinar cómo va a ser el proceso de tratamiento. Entonces, si bien hay un marco teórico que nos dice cómo tratar el TOC, el trabajo del clínico, y es ahí donde empieza un poquito la crítica directa a algunas pseudociencias como los coach de vida, Ujú. porque quieren aplicar de forma global Claro. a un montón de personas algo que en realidad requiere atención personalizada. Claro. Ujú. Entonces, el TOC, al igual que cualquier otro desorden mental, requiere este análisis individual y comprender y validar la experiencia de cada persona, porque todas las personas somos diferentes y los psicólogos clínicos debemos de trabajar desde esta perspectiva de diversidad. Entonces, sí. Claro, claro. No es como el horóscopo, ¿no? Exacto. Exacto. Y una preguntita. Así como se supone, lo ideal es que nosotros aprendamos a gestionar nuestras emociones. ¿Hay manera de gestionar los sistemas de creencia o las creencias? De hecho, a mí me llama mucho la atención lo que acabas de preguntar porque normalmente mis pacientes llegan conmigo y no me dicen, tengo esta creencia y quiero cambiarla. Mm, Normalmente dicen, me enojo mucho y quiero dejar de enojar. claro. Y entonces yo creo que nos hemos enfocado un poco mal, nos hemos ido un poco a Ujú. lo fácil, que es decir, regula tus emociones. Pero pues esa emoción es igual una consecuencia de una creencia. Eh, no sé, por ejemplo, yo me enojo mucho, pero pues porque en mi cabeza es lo único que sé, que es la única forma que puedo reaccionar cuando algo no me gusta. En mi Claro. cabeza así está. Entonces, por ejemplo, viene mi pareja y me dice, oye, no sé, ¿con quién saliste anoche? Y eso en automático me enoja, porque hay una creencia que me dice que no me puedo, no, que no me puede preguntar con quién salí anoche, ¿no? Y entonces pensamos que no hay otro repertorio emocional con que reaccionar. Entonces, en realidad lo que se regula son los pensamientos, no las Oh, emociones. Las claro. emociones son naturales, tus emociones son completamente sanas. Tienes todo el derecho de enojarte cuando tu pareja te pregunta con quién saliste anoche. O sea, claro, porque está invadiendo tu intimidad. Pero no tienes todo el derecho, a lo mejor, de gostearla durante toda la noche, gostearle durante toda la noche solo porque no te gustó lo que te preguntó. Eso ya es agresión. Y entonces ahí es cuando lo que tienes que regular es esta creencia que te dice que la única forma que puedes reaccionar cuando alguien está interfiriendo un poco en tu intimidad es siendo agresivo, ¿no? Entonces, un poquito por ahí, lo que nosotros trabajamos mucho es que hay un discurso interno que se tiene que modificar, porque ese Ujú. discurso interno te está llevando a actuar de la forma en la que actúas. O sea, las emociones son una consecuencia de ese sistema de creencia. Entonces, por ende, lo que tenemos que regular es ese sistema de creencia, no necesariamente la respuesta. Sí, así es, así es. De hecho, hay un modelo cognitivo que se conoce como modelo ABC. Es la A genera la B y la B genera la C. La A es un evento, ¿sí? Ujú. Este evento es un evento que tú no puedes controlar, que se dio, que por azares del destino, Dios, el horóscopo, lo que quiera se dio. Y ¿cómo voy a evaluar ese evento? Pues a partir de mis sistemas de creencias y mis Claro. experiencias pasadas. Ese es el B, ¿no? Ujú. Entonces, es una ruptura amorosa. Es un evento que se dio. Tú no lo querías, claro, pero pues se dio. Tu pareja ya no quiere estar contigo. Y entonces, desde tu historia de abandono y de rechazo y cosas así, pues empiezas a evaluar la situación. Y dices tú, no voy a poder vivir con otro abandono más. Una creencia Ujú. cimentada. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo se sentiría una persona con esta creencia? Completamente abatido, Claro, devastado. desolado. Ujú. Y entonces ahí aparece la C, las consecuencias. Entonces es un A, B y un C, ¿va?
Entonces, es importante que lo entendamos para que nosotros sepamos sobre qué actuar. No podemos actuar sobre, es un evento con el que no tenemos un control. Ya pasó. Claro. ¿Sí? Pero podemos trabajar sobre B, porque pareciera que eso es lo que nos está un poquito desregulando emocionalmente, generando comportamientos inadecuados. Y hasta en ocasiones, generando el malestar físico, dolor de estómago, cabeza, tensión muscular, falta de sueño, falta de apetito, etc. Gracias, Alan. Yo quiero hacer una pausa. ¿Por qué, Fernando? Porque necesitamos dinero. Porque necesitamos dinero. Regresamos en un segundo. Quiero agradecer a Sara Santos, ahora que estamos de regreso, que es otra de las patrones que tenemos actualmente, una de las 61 patrones que tenemos actualmente. Si usted no sabe de qué estoy hablando, entre a patreon.com/wilferland y usted se va a dar cuenta que usted va a recibir unos videos especiales, episodios antes que los demás, regalos por ser primer Patreon o por primera vez ser Patreon, y con su ayuda en efectivo ayuda a que este programa continúe. Gracias a los que ya son Patreones, patreon.com/wilferland. Alan, antes de irnos a la pausa, tú nos estabas hablando de un modelo del ABC, de cómo nosotros procesamos los eventos, podría decirse. Entonces, el B serían como ese sistema de creencias que son como ese filtro por el que nosotros colamos esos eventos. Eso me deja dicho como, pues entonces los sistemas de creencias son la vida misma o no. ¿Cómo uno puede separar lo que es nuestra vida de lo que es el sistema de creencias? A ver si entendí bien. No podemos separarlo. Ok. Actuamos en función a ese sistema de creencias. Muchas personas usan una palabra que se me hace un poquito fuerte, que es estamos programados. Yo no creo que estemos programados. O sea, no somos máquinas. Simplemente aprendemos, tenemos la facilidad de aprender. Y elegimos aquellas creencias que sean más funcionales y más cómodas para nosotros. Y entonces el problema no es que la creencia empiece siendo mala desde el inicio. El problema es que la creencia se empieza a tornar un poco negativa conforme queremos repetirla. ¿Sí? Entonces es parte de la vida misma. Y eso se debe a que tenemos la capacidad de aprender y de asociar, ¿no? Entonces, si en el pasado A es igual a B, y ahorita estoy en una situación donde se parece mucho a A, pues yo voy a sentirme igual a B. Claro. Entonces, es eso. O sea, tenemos esta capacidad de aprendizaje. Somos tan complejos y tan maravillosos y maravillosas que a veces no recordamos que pues tenemos mucha capacidad para aprender. Las personas que trabajan con temas de sectas y de cultos así, que son bien estrictos, utilizan mucho esa la palabrita de deprogramar, la deprogramación. Entonces, ¿hay algún tipo de terapia para sustituir o flexibilizar esos sistemas de creencia? Una persona que, por ejemplo, que tenga una secta que se ciega ante la realidad prácticamente en algún momento, ¿qué pueden hacer? Hay muchos enfoques terapéuticos para trabajar este tipo de tema. Y sobre todo para personas que quieren trabajarlo de modo un poquito más esquemático y sobre todo para personas que quieren disminuir los síntomas clínicos. La terapia cognitivo-conductual se llama cognitivo porque los esquemas, o sea, el sistema de creencias de los que hablamos desde el inicio, se conocen como esquemas cognitivos. Lo cognitivo, la palabra cognitivo hace referencia a los pensamientos, a las ideas y a las creencias, y conductual a las conductas que tienes que modificar. Entonces, la terapia se centra en eso, pero también así como es para la terapia cognitivo-conductual, es para la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de dialéctica conductual, que son terapias nuevas o de un poquito más innovadoras, las terapias contextuales, las terapias conductuales, ayudan bastante a personas que tienen como que estos problemillas, ¿no? Y bueno, no voy a dejar de lado, y creo que es importantísimo también mencionar que la ayuda farmacológica, que es de la que se encarga un terapeuta o un psiquiatra.
psiquiatra, pues también es un plus, sobre todo porque ayuda a disminuir los síntomas físicos, te da un bienestar a lo mejor más a corto plazo, pero es un complemento. Claro. Porque a largo plazo requieres obviamente formar hábitos nuevos, formar creencias nuevas. Y esto solo lo haces en la terapia. Claro, porque un fármaco no te va a modificar tu sistema de creencia. No, claro que no. Y esto lo vemos hasta en medicina normal. O sea, tú, por ejemplo, te enfermas constantemente de la gripa o de la garganta, ¿no? Entonces, pues sí, el medicamento te va a ayudar a que vuelvas a tu estado normal, pero ahí hay algo malo, ahí hay un hábito que se tiene que transformar y a lo mejor es que sales, no sé, a la calle y no traes bufanda en temporada de frío. Entonces, ese hábito se tiene que cambiar. Claro. Entonces, ese es el trabajo de la psicoterapia. Claro. Tú hablaste hace un momentito, dijiste, déjame salirme un poquito de tema, y hablaste de la persona no egocéntrica, ¿cómo se llaman? Narcisistas. Los narcisistas, sí. Y me queda la duda de si entonces la realidad para una persona puede ser diferente de lo que en realidad es. O sea, de lo que esa persona percibe, la realidad es completamente diferente. ¿Cómo tú rompes un sistema de creencia de una persona narcisista, por ejemplo? ¿O se debe hacer o no? Se debe de hacer en función al paciente, ¿va? Yo como tal, ya eso es un poco limitante, y muy frustrante. Yo como tal no puedo hacer a veces mucho. O sea, el paciente es quien se debe dar cuenta si hay una creencia más adecuada o que le puede ayudar a cumplir más sus objetivos de vida. Y el objetivo es mostrándole un poco, que haga un análisis de costo-beneficio, de ventajas y desventajas de lo que está pasando. Y entonces le dices, a ver, tú te han dejado 3 esposas o 3 parejas, ¿no? Uh-huh. Tus hijos no quieren estar cerca de ti. En tu trabajo tienes problemas y está en riesgo de que te corran. Tu familia está un poco alejada de ti por la forma en la que eres. Entonces, algo hay que cambiar. No, es que los que tienen que cambiar son ellos. Pues sí, pero ellos no están en terapia. Tú estás aquí porque quieres y quieres trabajarlo directamente. O si quieres, no, pues que sí. Entonces creo que lo único que podemos trabajar es contigo. Y empezamos a hacer esta ruptura, ¿no? Esta separación. Y vuelvo a lo mismo. Como somos seres que aprendemos, entonces es una cuestión de reaprender cómo lograr mis metas, ¿sí? Uh-huh. Pareciera que antes me ayudaba mucho lograr mis metas chantajeando, manipulando, pero pues ya no está pasando porque la gente está entendiendo que eso es violencia y entonces ahí es cuando decimos, ok, ¿quieres lograr tu meta? Pues a lo mejor hay otras formas más sanas. Y le enseñas al paciente formas más sanas de lograrlo, ¿no? Y ahí es donde comienza a verse un proceso de cura. ¿Fernando? Yo sigo a una señora, una doctora que se llama doctora Ramani, que ella habla mucho del narcisismo. Y ella ha mencionado en alguna entrevista que lamentablemente el narcisismo no se cura. Porque precisamente ellos tienen que darse cuenta primero que tienen que tener un problema. Y el narcisista no entiende que no tiene ningún tipo de problema, sino que todo el mundo a su alrededor es el que tiene el problema. Pero ya saliendo de ese trastorno de la personalidad y entrando a lo que sería una persona simplemente que tú estás viendo que es una persona que tiene un sistema de creencia tan inflexible que no lo deja, por ejemplo, socializar. Uh-huh. Uno puede hacer algo como un civil cualquiera. Como amigo. Un amigo. Uno puede hacer algo por esa persona. Porque decirle, ve a terapia como que no es una solución. No, la gente no lo suele recibir de la mejor manera. No. Entonces, ¿cómo uno puede ayudar a una persona que está pasando por ahí? Me gustaría también comentar esto que acabas de decir Sí. sobre si hay cura o no cura Ajá. para algunos trastornos. Yo no soy tan partidario de creer esto porque Ujú. creo que obviamente es importantísimo comprender que los seres humanos cambiamos. Entonces estamos constantemente en cambios. Y cuando la persona tiene la disposición, a veces
puedes ver que ciertas mejorías y eso también ayuda bastante. Y es ahí donde comenzamos a sensibilizar a la población sobre lo que es importante al ir a terapia. Sé que la gente no lo puede tomar de la mejor manera, pero hablarlo de manera natural creo que es lo más adecuado. Y es ahí donde vienen un poquito las recomendaciones que yo suelo dar para cuando vemos este tipo de comportamientos con personas en el día a día, ¿no? Ujú. Poner límites, decir lo que no nos gusta, lo decía ahorita desde el inicio, es algo que puede funcionar, ¿no? Pareciera, no sé, pareciera que tienes un problema, entonces necesitas trabajarlo. No voy a permitir que sigas, por ejemplo, agrediéndome, ¿no? Claro. O, por ejemplo, si vemos una persona que tiene dificultades para socializar, como lo mencionabas, ¿no? Ujú. Decirlo abiertamente, ¿no? Oye, creo que te estás perdiendo de una gran parte de la vida, de lo que es vivir, y creo que es importante que busques ayuda porque en realidad me preocupas. O incluso te quiero, o incluso me gustaría que pudieras aprovechar al máximo la vida o cosas así, ¿no? Son discursos que no son precisamente de terapia, Ujú, ujú. Ujú. pero que dejan en claro de una forma muy asertiva que la persona hay algo que está mal o que debería, o no debería, ¿verdad? Pero que sería interesante que cambiara. Ujú. Y reforzamos un poco con esto de ¿por qué? Pues porque yo lo veo, no es porque así tenga que ser o porque yo lo diga, no, es porque me preocupas, porque te quiero, porque quiero que Ujú. tengas una calidad de vida mejor. Bueno, Alan, no sé si tú sabes, pero nuestro podcast, el lema es que esto es un podcast muy gay. Porque nosotros tratamos de realizar contenido para la comunidad LGBTQI+. Entonces, siempre tratamos de dirigir un poco los temas a ayuda a nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo influye específicamente los sistemas de creencia en la vida de las personas de la comunidad? Si has tenido la dicha de haber tenido pacientes de la comunidad, claro. Ujú. Sí, la dicha y ¿cómo llamarlo? Pues sí, es que creo que es para mí una fortuna grande porque en México la salud mental en sí es difícil de acceder a ella y es para un sector muy privilegiado. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en el ámbito clínico, yo empiezo a trabajar con niños y con niñas, con infancias en general, y me doy cuenta que no hay espacios para hablar de sexualidad, no hay espacios para hablar de orientación sexual, no hay espacios para hablar de género con niños y con niñas y que requieren hablar de eso, que tienen dudas Ujú. sobre eso y que tienen intereses, claro. Ojo, sin caer como en esa parte de sexualizar. Simplemente el hecho de cómo vestirme ya habla de mi sexualidad. Entonces, es algo que los niños y las niñas pueden llegar a necesitar esta orientación. Y entonces ahí es donde cuando empiezo a trabajar en la maestría en psicología clínica, empiezo a trabajar con población LGBT plus porque creo que eran una población que requería una atención personalizada, es una atención especializada y que rompiera un poco con los esquemas tradicionales de psicoterapia que son heteronormados completamente. Sí. Entonces, ¿cómo influyen estos sistemas de creencia? Pues somos una población en la que hemos sido vulnerados de nuestros derechos a lo largo de la historia. Y que creo que cada generación ha tenido sus problemillas, cada generación ha tenido sus retos. Claro, no somos la generación de los 80, no somos la generación de los 70, pero la generación de los 2000, de los 2010, de los 2020 está teniendo sus propias dificultades, ¿no? Claro. Los paradigmas han cambiado. Entonces, el ser LGBT+ en la actualidad implica un reto todavía. Mucha gente piensa que no, pero en realidad todavía hay fantasmas del pasado y creencias que se tienen que modificar. Eh, Hablamos en la actualidad de mayor aceptación, pero en realidad es una aceptación que ha estado disfrazada mucho. Eh,
es una aceptación que también está limitada. Hay un discurso condicionado, es decir, sé gay, pero no seas suficiente, no seas tan femenino, sé lesbiana, pero no seas tan masculina. ¿Y quiénes son los bisexuales? No existen. No existen. Para algunas personas, ¿no? Las personas intersexuales, ¿quiénes son esas personas intersexuales? O sea, ¿cómo que 3 sexos, 5 sexos y la biología dice que solo hay 2? Y mentiras como estas, mitos como estos, son las cosas que hacen que las personas LGBT+, nos sentamos que no tenemos un espacio. Y empiece a haber consecuencias de naturaleza psicológica. Bueno, una de esas consecuencias, quiero preguntarte si es el famoso complejo de Regina George, que se menciona mucho en Twitter y no sé si en Instagram también, que es básicamente estos gays que se creen o actúan como si fueran lo mejor y que todo lo que esté por debajo de ellos, porque existe algo debajo de ellos, es lo peor. Y tratan de opacar a los demás o ofender a los demás para sentirse como mejor persona. ¿Tú crees que eso está ligado a los sistemas de creencia de lo que tú mencionas que la sociedad ha hecho de ellos? ¿Eso es un sistema de creencia que lo lleva a actuar de esa manera? Sí, definitivamente. Lo decía hace ratito, estamos hechos de experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿cómo sobrevivir en un mundo al que le dijiste a los 13 años, soy gay o soy lesbiana o soy bisexual, y que de repente el mundo es como que, ¿qué está pasando, no? Empiezas a querer como compensar algunas cosas, empiezas a querer crear barreras en otras cosas, empiezas a desarrollar rasgos de personalidad con tal de sobrevivir en un ambiente que la sociedad ha decidido que no está hecho para ti, ¿sí? Y que no se ha querido modificar. Y entonces es ahí cuando empiezan a aparecer este tipo de comportamientos que pueden ser un poco inadecuados, que pueden ser que pueden tener detrás algo que en psicología llamamos homofobia internalizada. ¿Sí? O LGBT-fobia o LGBT-negatividad, como algunas les llaman, pero al final son creencias negativas sobre el ser parte de una diversidad sexual. Y precisamente hablando de eso, en tu experiencia profesional como terapeuta, ¿qué situaciones son las que tú ves como más frecuentes en la persona de la comunidad? No hay un estudio concreto sobre esto. Y te lo mencionaba hace ratito. Cada generación ha tenido como que sus dificultades. Hay estudios, por ejemplo, entre los 2010 y el 2020, en donde había mucha ideación suicida, mucha depresión, hay mucha ansiedad. En los 2000 y en los 90 también hay mucha literatura sobre depresión, ansiedad de comunidad LGBT, pero en la actualidad se ha diversificado bastante. A grandes rasgos, lo que hemos intentado dejar claro es que ser LGBT+ no es el problema. Ese no es el problema, definitivamente. O sea, la persona no llega a terapia porque es lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, etc. No es el problema. El problema es un poco como las dificultades a las que se ha enfrentado esa persona al salir del closet. Al tener su primera relación formal, que es otra cosa que también pasa que también se escucha mucho en terapia, al buscar una oportunidad laboral. Estamos viendo un poco con las personas trans, que hay inseguridades, que hay ciertos miedos, y entonces es como empoderar a la persona para que pueda llegar a sentirse satisfecha con lo que está haciendo. Y se brinda un acompañamiento que pueda, en la que la persona se sienta validada, en la que la persona se sienta escuchada y que pueda recibir como que esta ayuda psicológica sin el prejuicio que hay detrás de él. Claro. Entonces, a grandes rasgos es lo que yo te diría, ¿no? Estas dificultades para la primera relación, para salir del closet, para hablar con familia, para empezar tu vida con tu pareja. Y eso me da gusto, ¿sabes? Porque hace como 5 años, por ejemplo, yo todavía recibía pacientes que no podían demostrar afecto.
con su pareja en público. Y ya no me ha tocado. Ok. Entonces, eso quiere decir que algo estamos haciendo bien, ¿no? Claro, que en cierta manera ha habido un avance. Ujú. Entonces, partiendo de eso que tú nos estás diciendo ahora, ¿tú ves alguna diferencia, además de lo, por ejemplo, de lo de salir del closet y de lo de enseñar o mostrar afecto en público, alguna diferencia entre tus pacientes que son heterosexuales y tus pacientes que son de la comunidad? Yo no. A lo mejor algún otro terapeuta sí lo podrá ver. Yo lo que trato es en mi práctica clínica de tratar a todas las personas con dignidad, Ujú. con respeto, validándoles, escuchándoles. Y pues a lo mejor podría destacar, ¿no? Como pues esta discurso que puede estar como que muy condicionado, en donde la persona no se siente capaz de ser en su ambiente, pero pues cada persona tiene como que sus problemillas concretos. Entonces, lo que sí tengo que recalcar es que debe de haber una diferencia en los clínicos para tratar a los pacientes de la comunidad LGBT. Ok. No puedes tratar a los clínicos, nosotros Ujú, como, ujú. como terapeutas, no podemos tratar a todas las personas de la misma forma. No podemos, por ejemplo, creo que debemos integrar prácticas de género en nuestra práctica clínica. Claro. Preguntar el pronombre, como tú lo acabas de hacer ahorita al inicio, o simplemente preguntar a la persona cómo le gusta, que le llamen. Claro. Luego de repente somos tan mecanizados, ¿no? Que leemos, nos llega como que el informe clínico, nos llega esta primera hoja de presentación y pues la persona pone su nombre, tal cual, pero pues la persona ni siquiera se identifica con ese nombre porque está en proceso de transición o porque Ujú, ujú. es el nombre que le asignaron al nacer. Entonces, preguntar, oye, ¿cómo te gusta que te llaman? Platícame de ti, empieza a hablarme de ti, usar un lenguaje más neutro, usar pruebas psicológicas que estén, que tengan perspectiva de género. Por ejemplo, hay un inventario de ansiedad que pregunta así tal cual. Cuando estás en presencia del otro género, ¿te sientes ansioso? Y es como, pues si Claro. le preguntas eso a una persona LGBT, pues te va a decir, no, No. ni me va ni me viene. Entonces, Exacto. pero por ejemplo, si preguntas, cuando hay un interés sexual hacia alguien, ¿no? Más neutro, ¿te sientes ansioso por esto? Pues sí, ¿no? Vas a encontrar resultados mucho más, tangibles. Entonces yo creo que el cambio más que nada debería de ser en nosotros como clínicos. Yo quiero agradecerte, Alan, por tu presencia, por todo lo que nos has dicho hoy y por todas las explicaciones que nos has dado, Fernando. Sí, en realidad ha sido muy nutritiva esta conversación. Y más porque a veces nosotros, como tú dijiste al principio, o sea, nuestro sistema de creencias se filtra en nuestra vida en todo momento y a veces uno no lo ve ni lo percibe eso. Y es muy importante que estemos al tanto. Al tanto, sí, porque... Sí, porque ni siquiera está pendiente de eso, sino al tanto de que así como nosotros creemos que es el mundo, así lo vamos a percibir. Exacto. Alan, yo quería preguntarte de tus redes sociales y dónde podemos encontrarte si te gustaría compartirlas con nosotros. Como igual te puedo compartir el perfil de Therapify, que es la aplicación para la que yo trabajo. En Therapify me puedes encontrar con mi nombre completo, Alan Alejandro Sandoval Mendoza. Soy terapeuta clínico y ahí puedes encontrar el perfil de toda mi experiencia y mi profesión y todo lo que he hecho. Soy poco de redes sociales, pero pues igual y en Facebook, pues estoy ahí como Alan Sandoval Mendoza también, y me puedes encontrar. Y pues ya, creo que serían los y Alan, datos ¿tú más podrías, completos. porfa, hablarme un poquito de la aplicación? Therapify, claro. Therapify es una aplicación donde puedes recibir consulta virtual. Tú ingresas, haces un perfil y de acuerdo a tus necesidades, pues a lo mejor buscas algún terapeuta que se adapte más a la problemática que estás viviendo. Es importantísimo leer la experiencia de los terapeutas.
luego cometemos ese grave error, ¿no? De querer, es que voy a ir con él porque le ayudó a mi primo, porque le ayudó a mi amigo. Pero en realidad creo que es importantísimo que tú como paciente elijas a tu terapeuta y creo que Therapify es una buena herramienta para que tú puedas ver perfiles de terapeutas que se puedan adaptar a lo que tú estás viviendo y con los que también puedas como que hacer clic. Entonces, porque también en la misma plataforma puedes conocer un poquito sobre nuestra personalidad, nuestros gustos y nuestros intereses. Entonces, Therapify eso es lo que hace. Costos y eso estoy muy ignorante, la verdad, no me meto mucho en esas cosas, pero tienen servicio en toda Latinoamérica y creo que también en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, sí. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por compartir esto, porque así también muchas personas conocen y pueden tal vez entrar el dedito en el mundo de la terapia. Si le da penita, vergüenza o no tiene acceso o no pueden hacerlo de otra manera, Therapify es una muy, muy buena manera. Muchísimas gracias, Alan. Fernando, gracias a ti también. Gracias, Wilson. Decirles a todo el que nos esté escuchando que no sean egoístas, compartan este episodio, escuchen Lenguas Calvas, que es otro podcast de la familia de Óyete Esto, y que la pasen bien. Bye. Bye.